me voy a echar la soga al cuello. Pensando en la cena, tengo un pasaje que no se me ha salido de la mente y quiero que lo leamos, quiero que meditemos en algo, porque es que cuando hablábamos del nuevo nacimiento, de la adopción como hijos de Dios, hay un aspecto o una implicación, digamos, que eso tiene, que a mí me encanta personalmente. Gálatas capítulo 4, mientras lo buscan, el apóstol está en la carta, en el capítulo 3, regañando a los gálatas y les dice: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar en la carne, cuando la fe no es por las obras de la ley, sino por el oír con fe, dice el apóstol. Y la ley, versículo 11 del capítulo 3, a ninguno justifica. Y dice el apóstol: es evidente, porque el justo vivirá por fe, no por las obras. Luego nos preguntamos, ¿cuál es el propósito entonces de la ley? El apóstol va a decir que la ley es nuestro ayo que nos conduce ¿a dónde? ¿Se acuerdan? La ley es nuestro ayo y nos conduce ¿a quién mejor? A Cristo. Y entonces es donde llega el versículo 4 y el apóstol está haciendo una analogía y él está diciendo: vea, cuando el niño chiquito, el papá le pone un maestro, pero cuando el niño crece y el papá ve que ya no es necesario el maestro, lo retira, ¿cierto? Entonces, ahí es donde leemos capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios el Padre decidió enviar a su Hijo, retirar la ley, lo que era imperfecto y débil, ¿qué hizo? Manifestó a su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, creo que dice, la adopción. ¿De qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió ¿qué? El Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: Abba Padre, Padre mío. Y el versículo 7, que es donde quería que pensáramos. 3 cosas. Ya no somos esclavos, porque el Hijo nos libertó. Y no somos esclavos, sino que somos hijos. Y lo hermoso del versículo que me parece a mí: y si hijos, herederos, porque los hijos heredan del padre, ¿sí o no? Bueno, no todos, pero de este padre sus hijos son herederos. Antes éramos hijos de nuestro padre Adán, herederos del pecado y de la muerte, pero ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios, herederos de vida eterna juntamente con Él. Me encanta la adopción que hemos recibido de este glorioso Salvador, de este glorioso Dios que entregó a su Hijo, es inmensa. Somos parte de la familia de Dios, como meditábamos en esta mañana, no por nuestras obras, sino por este Hijo bendito que entregó su vida en la cruz. Y les decía que me tiraba una zancadilla porque me iba a quedar sin tiempo. Entonces vamos a nuestro pasaje del día de hoy, que está en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a leer las palabras de Pablo a su discípulo Tito. Leemos capítulo 2, versículo 11 de la carta de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y para entender las palabras del apóstol, o la mejor forma de entender las palabras del apóstol, es entenderlas en su debido contexto. ¿Por qué Pablo llegó a decir lo que dijo?
¿Por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo? Podremos recordar que Tito es una de las llamadas cartas pastorales del apóstol Pablo, juntamente con Primera y Segunda de Timoteo. Pablo en estas cartas les escribe a sus discípulos, a su hijo amado, como dice en Timoteo, y a Tito. Y los dos tienen misiones parecidas. Los dos tienen que encargarse de algunas cuestiones dentro de la iglesia de Dios. Y de alguna manera las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, están ahí cerquitica. 1 Timoteo 3, 14 y 15 resumen la intención o uno de los propósitos de Pablo al escribir 1, 2 Timoteo y Tito. Dice 3:14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esa es más o menos la tónica, la intención que tiene Pablo cuando está escribiendo 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Encargar a sus discípulos, explicarles cómo deben conducirse en la iglesia, cómo deben administrar las cosas de Dios, cómo deben instituir, por ejemplo, 1 Timoteo y Tito. El apóstol les escribe cómo debe ser el carácter de los hombres que lideran la iglesia. En 1 Timoteo y en Tito, el apóstol escribe advertencias acerca de los falsos maestros y cómo contrarrestar sus enseñanzas. En 1 Timoteo y Tito, el apóstol exhorta a sus discípulos a que prediquen la palabra. Y aunque 2 Timoteo es una carta más personal, podríamos decir, aún en 2 Timoteo uno encuentra que Pablo está preocupado porque Timoteo exponga las verdades de las Escrituras a la congregación. Entonces nos encontramos en Tito, está recibiendo las instrucciones de Pablo sobre cómo debe o qué debe hacer en la iglesia de Dios. Tito tenía una misión puntual en las iglesias de Creta. Tito capítulo 1 versículo 5 dice el apóstol: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Ahora, sí, creo que es importante que miremos que lo deficiente o lo único deficiente no era solo que no habían ancianos. El apóstol dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Él no dice para que corrigiese lo deficiente estableciendo ancianos. Eso no es lo que está diciendo el apóstol. Lo deficiente, o sea, Tito no es enviado a Creta solo para establecer ancianos. El apóstol es claro, él dice: te envío a Creta para que corrijas lo que está mal y para que establezcas ancianos. Son dos cosas diferentes, al menos que hay en Tito. Y si seguimos la lectura, nos vamos a encontrar que hay, bueno, yo tengo aquí tres cosas importantes, tres deficiencias que ven en la iglesia de Creta que Tito debía corregir. La primera, ya la dijimos, la falta de un liderazgo bíblico en las iglesias de Creta. Parece ser que en las iglesias de la región no se habían establecido ancianos, o las personas que estaban ahí no eran las adecuadas. En respuesta a eso, Pablo le dice a su discípulo Tito 1, versículos 6 al 9, cuál es el testimonio y el carácter de los hombres que deben ser reconocidos como ancianos en la iglesia local. Entonces, hay un problema, no hay ancianos bíblicos, y Pablo presenta una solución. Mira, los hombres que tú vas a establecer son así, así, así y así, irreprensibles, santos, serios, sobrios, prudentes, etc. Segundo problema, hay falsos maestros. Habían personas, principalmente los de la circuncisión, como los identifica Pablo en el capítulo 1 de Tito, capítulo 1 de Tito, y esos hombres estaban enseñando por ganancias deshonestas, o sea, por plata. Estaban corrompiendo, dice, familias enteras, desviándolos de la verdad. Y entonces, a un problema tenemos una solución. ¿Qué le dice Pablo? Mira, estos hombres tienen una característica
que los identifica. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y el tercer problema que había en la iglesia en Creta es que estaban en una región corrupta. Y bueno, eso es normal. Las iglesias, habitamos en el mundo, ¿cierto? Las iglesias locales, digamos, están en el mundo y el mundo está corrompido. Entonces el problema no es solamente que habitaran en una región corrupta, es que los creyentes están adoptando costumbres corruptas de la región. ¿Sí me hago entender? Pero la región de Creta era especial. Los cretenses eran bien conocidos por tener un carácter malvado. De hecho, ellos tenían, o los griegos tienen una palabra que es cretizo, que es comportarse como un cretense. Haga de cuenta, bueno, nosotros hacemos algo parecido con los pastusos. Qué pecado. Eso está mal, no lo hagan. Pero en nuestro argot popular, alguien que le faltan 2 neuronas, le decimos que es un pastuso. Eso no es verdad. Yo estudié con un montón de pastusos que me aventajaban en conocimiento. Pero, bueno, por allá la hermana está haciendo un comentario que yo no me voy a agregar a ese comentario. Pero tienen fama, ¿sí? Eso es lo que pasaba con los cretenses. Los griegos, cuando veían a alguien mentiroso, a alguien ladrón, a alguien con un carácter corrupto, decía, ese es un cretense. Sin necesidad de que lo fuera, pero así lo identificaban. Era la forma, así era, muy, muy corrupta. Entonces, ¿a dónde voy? Si están viendo, el carácter de las personas es algo importante para Pablo alrededor de toda la carta. Hay que establecer ancianos, listo, ¿cuál es el carácter de esa gente? Hay falsos maestros, listo, ¿cuál es el carácter de esa gente? Están en una región corrupta, listo, ¿cuál es el carácter de esa gente? ¿Sí están viendo que a cada población que vamos mirando, Pablo los va definiendo con unas características puntuales? Y él dice, los ancianos son irreprensibles, los cretenses son mentirosos, los falsos maestros hablan la verdad a veces, pero dicen con su boca que conocen a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y los cretenses, o sea, la región donde habita la iglesia, son, versículo 12 del capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, Pablo está citando a un cretense que estaba hablando de sus compatriotas y está diciendo, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pablo está identificando claramente las personas de la región y el carácter de todas las personas de las que ha venido hablando. Y es ahí donde entonces empieza el capítulo 2 y le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En contraste con los falsos maestros que profesaban, hablaban, que decían que conocían a Dios, pero lo negaban, Pablo le está diciendo, tú no. Tú vas a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esa es una orden bien peculiar, porque acuérdense que Tito es un predicador, Tito es un joven predicador que es enviado a Creta. Y uno podría pensar que lo que Pablo le está diciendo a Tito es que predique desde el púlpito lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero a Timoteo sí le dice, predica, a tiempo y fuera de tiempo. Pero a Tito no le dice que predique, a Tito le dice, habla. Obviamente eso incluye que cuando se pare en el púlpito, de hecho, luego en el capítulo 2, le dice que él sea ejemplo en todo, en la enseñanza. Pero cuando comienza el capítulo 2, él le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es una acción que no necesariamente implica estar parado desde el púlpito. Es una acción que se ejecuta abajo, entre las personas, en las conversaciones diarias. ¿Por qué lo digo? Porque hermanos, cuando pensamos que es que era un predicador, entonces no, los predicadores son los que hablan lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Pero no es así. La acción que Pablo insta a Tito es algo que pueden hacer todo el mundo, todos los creyentes, claramente. Nuestras palabras, nuestro testimonio tiene que estar llena del consejo de Dios y de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso no es una responsabilidad solamente de los hermanos que tienen
el oficio de predicador. Es algo que todos los creyentes que estaban en Creta y de ahora tenemos que hacer. Nuestro consejo, nuestro hablar, nuestros conceptos de lo que creemos del mundo tiene que estar de acuerdo ¿con qué? Con la sana doctrina, la sana enseñanza. Ahora, hablar lo que está de acuerdo con, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26, ahí rápidamente, encontramos a Cristo y dice, porque tal sumo sacerdote nos, hermanos, están dormidos, ¿nos qué? Eso, así sí, nos convenía. Quiero que me entiendan. Tito dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hebreos dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Resulta que las dos expresiones significan lo mismo o tienen como raíz la misma palabra. Y la idea es algo que encaja a la perfección. Yo no sé si ustedes han visto, los niños, los que son padres, hay unos jueguitos que son unas cajitas y tienen unos cuadrados, un rectángulo, un circulito, y ellos ahí van enchoclando las figuras. ¿Sí o no? Yo veo ahí varios que están haciendo. Listo. Esos jueguitos. La idea es que el cuadrado encaja con el cuadrado y no con el triángulo con el cuadrado. El triángulo con el triángulo, el círculo con el círculo. Esa es la idea. Lo que está adecuadamente unido, lo que está encajando perfectamente. Entonces, cuando el apóstol, el escritor de Hebreos dice que nos convenía, no es solamente que era bueno para nosotros que Cristo fuera nuestro sumo sacerdote, sino que no había nadie más que encajara en ese rol. Porque ¿quién más santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos? ¿Quién más? Esa es la idea de convenir ahí en esos dos versos. Algo que se adecúa perfectamente a su rol. Entonces, cuando Tito dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito está diciendo, mira, habla todo lo que se adecúa, lo que se amolda, lo que es coherente con tu enseñanza. Y entonces uno pensaría luego, bueno, Tito va a hablar de la justificación que es por la fe, de la santidad, de la redención, de la expiación. No, porque Tito capítulo 2 no es un tratado teológico. Tito capítulo 2 no contiene, no me vayan a tirar tomates, Tito capítulo 2 no contiene la sana doctrina. Tito capítulo 2 contiene la forma de vida cristiana que se adecúa a la sana enseñanza de Dios. Es bien diferente. ¿Sí me hago entender la diferencia? Por ejemplo, Tito capítulo 2, les pregunto, ¿las enseñanzas acerca del infierno son sana doctrina? O sea, ¿el infierno existe? ¿Es un lugar de tormento? ¿Van a ir todos aquellos que no conozcan o que no crean en Jesús? ¿Eso es sana doctrina? ¿Sí o no? Listo. ¿Tito 2 habla de eso? No. ¿La Trinidad es sana doctrina? ¿Que Dios es un ser que subsiste en tres personas distintas? Sí. ¿Tito 2 habla de eso? No. Entonces, Tito 2, si bien contiene doctrina, Tito 2 no es un resumen de toda la sana doctrina. Tito 2 es un compendio, un testimonio de la vida de los que creen la sana doctrina. ¿Sí me hago entender? ¿Sí quedó clara la idea? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol? El apóstol en Tito capítulo 2, si leemos, de hecho, leámoslo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Sí están viendo que el apóstol Pablo no está hablando de doctrina? Los que les gusta la palabra rara, la doctrina es la ortodoxia. Tito capítulo 2 está hablando de la ortopraxis, de cómo se vive la doctrina. Eso es lo que está haciendo Tito 2. ¿Cómo vivimos las enseñanzas que creemos? Qué pena que me confundo tanto con los nombres. Pablo está dividiendo la iglesia en 5 grupos: ancianos, ancianas, las jóvenes, los jóvenes y los siervos. La hermana está pero conectadísima. Los siervos. Y bueno, nos falta tiempo para mirar específicamente lo que dice a cada uno de estos grupos. Pero la idea es que Pablo está haciendo un contraste entre el carácter cretense de vivir y el carácter cristiano. Acuérdense lo que él dijo de los cretenses. ¿Cómo eran? Mentirosos, glotones, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, los cretenses son mentirosos y ociosos, pero los cristianos no. Los cristianos son serios. Eso no significa que no hagan chistes. Los cristianos serios significa que su vida es digna de imitar. Los hombres tienen vidas dignas de imitar, son serios. Las mujeres enseñan a las jóvenes. Las jóvenes cuidan a sus esposos y sus hijos. Los jóvenes, pero tú sé ejemplo. Y los siervos, lo mismo. Entonces, si ven que los cretenses son mentirosos, pero los creyentes no, los creyentes tienen que tener vidas dignas de imitar. Los cretenses son glotones, pero si usted ve en la lista a los jóvenes, a las jóvenes, a los ancianos, a las ancianas, se les manda que sean sobrios. Muy probablemente la palabra glotones esté relacionado más que con la comida, con la bebida. Y Pablo le dice, ustedes no. Ustedes tienen que estar en sus 5 sentidos cabales. Los cretenses son ociosos, son perezosos, o sea, no hacen lo que tienen que hacer. Son malas bestias, son malos trabajadores. Los cristianos no. La mujer cristiana dice es hacendosa en su hogar. Los siervos, los trabajadores, son complacientes, es decir, buscan agradar en todo a sus señores. Y la idea es que en una sociedad donde todo está pervertido, donde por ejemplo se ha normalizado que los hombres a los 40 sufran, ¿han escuchado la crisis de los 40? ¿Sí? Que los hombres llegan a los 40 y dicen, ay, yo no hice nada con mi vida y yo no disfruté cuando tenía 20, entonces me voy a enloquecer. Y se empiezan a tatuar y se dejan a la esposa y a los niños y consiguen una muchacha de 20 años y el mundo no se escandaliza, lo apoya y dice, no, él está buscando su sueño, déjenlo que se realice. En un mundo donde eso es normal, el Hijo de Dios debe comportarse de una forma digna de imitar. Debe comportarse varonilmente, mostrando que su vida está caracterizada por la sobriedad y el dominio propio. En una sociedad donde el feminismo cada vez va destruyendo más y más el rol de la mujer, donde la maternidad y la vida de la casa se ven como algo que desprecia a la mujer, donde la mujer que se queda en su casa, cuida a sus hijos, que tiene un esposo, es menos mujer que la otra mujer que está trabajando en una empresa, porque eso es lo que enseñan, esa es la vida que ellos promulgan y le dicen a las mujeres que la verdadera realización personal está en tener un trabajo y ganar más que el hombre, porque usted no se puede dejar. En medio, la liberación femenina, sí señor. En medio de ese contexto, Pablo exhorta que las mujeres cuiden sus hogares, sus esposos y sus hijos, con un propósito más elevado que la realización personal, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
impresionante. No le dice eso a ningún otro. No le dice eso a los hombres, no le dice eso a los jóvenes, no le dice eso a las jovencitas, le dice eso a las mujeres. Ustedes hagan esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No lo va a encontrar en ningún otro lado. Mujeres, los jóvenes, en una sociedad donde la juventud es las vacaciones de la vida. ¿No han visto que se ha alargado cada vez más? Antes usted salía del colegio y tenía que buscar, bueno, mire a ver qué va a hacer. Ahora salimos del colegio, nos vamos 5 años para la universidad y seguimos con los papás 5 años. Terminamos la universidad y no, es que no hay trabajo, otros 5 años. A tal punto que hoy las organizaciones internacionales dicen que la adolescencia es hasta los 25 años. A tal punto que hoy encontramos poblaciones que se llaman los ninis. Ni estudian ni trabajan. No me lo inventé, así se llaman, ninis. Ni estudian ni trabajan. No quieren ni estudiar ni trabajar. Y es aplaudido por el mundo, es aceptado por el mundo. En medio de esa población, en medio de esa gente, Pablo dice no. Los jóvenes sean ejemplo a los creyentes en conducta, en palabra, en espíritu, en fe y en pureza. Hermanos, el mundo no espera nada de los jóvenes, pero Dios sí. No los que tienen padres, y me van a perdonar el consejo de parte de alguien que no tiene hijos. Hermanos, no esperen poco de sus hijos. El mundo les enseña que ellos son débiles, que ellos no pueden, que ellos son niños y hasta los 25 son adolescentes. No, Dios dice que ellos desde su juventud tienen que ser ejemplo de buenas obras, responsables, hombres que se levantan siendo trabajadores, que se levantan siendo responsables de sus vidas. Hace poquito leí de qué hacer para tu adolescente de 14 años, qué debería estar haciendo. Y yo, bueno, tiene que al menos tender su cama. Bueno, eso de pronto ya pasó hace mucho rato, de pronto desde los 8 tiene que poder estar tendiendo la cama. ¿Sí me hago entender? Ese es el mundo en el que vivimos. Esa era la sociedad cretense. Pero la vida cristiana es diferente. Vamos a seguir porque, bueno, los trabajadores, vamos a seguir, ya nos entramos en problemas, vamos a los trabajadores. En una sociedad donde la revolución es aplaudida y la rebeldía es celebrada, Pablo le dice a los creyentes, ustedes no. Ustedes tienen que ser buenos trabajadores. En una sociedad donde lo que se aplaude es la mentira y el robo, porque, por ejemplo, cuando la gente va a viaticar o cuando hacen un montón de cosas, lo que es normal, lo que la gente piensa y dice, ay, tan chévere, es que usted robe a sus trabajadores y usted diga, no, pues yo me comí un almuerzo de 10,000, pero voy a poner ahí 50,000 y los 40,000 para mí. Y eso es lo normal, eso es lo que la gente hace. En medio de ese mundo donde todo el mundo hace lo mínimo indispensable, los creyentes son llamados no a obedecer, son llamados a complacer a sus empleadores. Es diferente, ¿no? Porque cuando yo obedezco, yo hago lo que me dicen. Cuando yo complazco, yo busco satisfacer a plenitud los deseos del otro. ¿Sí me hago entender? Yo entiendo que ahorita hay muchos independientes y toda la cuestión, pero igual, el carácter de la responsabilidad, la entrega, tiene que estar visto en un hijo de Dios. Y en ese contexto entonces, ahora llegamos a nuestro texto, un poco tarde, pero llegamos a nuestro texto. Tito, capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué los ancianos tienen que ser serios? ¿Por qué los ancianos tienen que ser sobrios? ¿Por qué las ancianas tienen que ser maestras del bien? ¿Por qué las jóvenes tienen que cuidar sus casas? ¿Por qué los jóvenes tienen que ser de ejemplo? ¿Por qué los trabajadores tienen que ser buenos trabajadores? ¿Por qué nos tenemos que diferenciar del mundo, Pablo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir no está basada en nuestra bondad,
está basada en la gracia salvadora de Dios que se manifestó a todos los hombres. ¿Mostrada en quién? En Cristo Jesús, muriendo en una cruz por los pecados de toda la humanidad, como vamos a ver. Y se manifestará en el futuro cuando Él venga sin relación con el pecado. Esta misma gracia que se mostró a todos los hombres es la gracia que nos enseña, nos instruye, nos entrena, nos apremia a que vivamos vidas sobrias, justas y piadosas en medio de un mundo caído. Esa es la razón y la motivación de cada creyente para vivir vidas santas, las vidas que Pablo habla en Tito capítulo 2. Esa es la razón, porque la gracia de Dios se manifestó. Se ha manifestado, dice Tito, y nosotros estamos muy acostumbrados a ver la gracia como un asunto pasado. O sea, cuando nosotros hablamos de gracia, generalmente pensamos, sí, el Señor nos salvó por gracia. Y amén, ¿sí o no? Amén que el Señor nos salvó por gracia. Pero la gracia no es solo eso. La gracia de Dios se ha manifestado. La idea, de hecho, la idea de la palabra o del tiempo, digamos, en el que está escrito la palabra, es una acción que sucedió en el pasado sin un término definido. O sea, sucedió, pero no se ha acabado. O, en el mejor de los casos, no importa si se acabó o no se acabó, ¿sí? Se ha manifestado. La gracia de Dios no solo es parte de nuestro pasado cuando fuimos salvados, es parte de nuestro presente, porque Pablo está diciendo, se ha manifestado a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia? Versículo 12. Enseñándonos. Ahí el que nos está enseñando es la gracia. Ahí no dice que Dios nos enseña. La gracia de Dios se manifestó enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña, nos instruye. La gracia de Dios afecta nuestra vida diaria hoy. Pablo va a decir en la carta a los Corintios que por gracia soy, sí, Efesios, Corintios, eso es Efesios y eso es verdad, pero en Corintios, él dice por gracia soy lo que soy, ¿cierto? No fui lo que fui, no seré lo que seré, está hablando en presente, por gracia soy lo que soy y por gracia somos lo que somos. Dice también, por ejemplo, en la carta a los Romanos, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo, note, vivimos, o sea, presente, vivimos en la gracia, caminamos por la gracia y nuestras vidas nuevas, diferentes al carácter cretense y el carácter mundano, hoy están basadas en esta gracia que se ha manifestado. La gracia no es un asunto solo del pasado, es un asunto que tiene implicaciones en nuestro presente. Segunda cuestión, ¿a quién se manifestó la gracia? A todos los hombres. A todos los hombres se ha manifestado la gracia. Parece, bueno, en nuestras asambleas es evidente, pero creo que vale la pena detenernos y meditar un momento en lo que se está diciendo. La gracia de Dios se ha manifestado a todos. ¿Cuántos? Todos. Es poco sincero, deshonesto, entender que este versículo está hablando de un grupo limitado de personas. Pablo dice, todos los hombres. Lo digo porque hay quienes creen que la gracia de Dios se manifestó, que el Señor Jesús murió en la cruz por unos pocos elegidos. Pero lo que la Escritura enseña es que la gracia de Dios se manifestó verdadera y plenamente ¿a quiénes? A todos los hombres, a toda la humanidad. No hay ninguna forma legítima de pensar en este versículo ni en ningún lugar de las Escrituras que la expiación de Cristo Jesús en la cruz fue dada solamente a un grupo pequeño de escogidos o que está limitado solo a los creyentes.
la oferta de salvación de Dios ha sido extendida a todos los hombres. Y no es una oferta mentirosa, porque si Dios ofrece salvación, Él da salvación a todo aquel que cree. Esa es la oferta de Dios. Vamos a mirar un poquito más de eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Este versículo es muy diciente, o sea, Juan es muy claro a la hora de describir lo que escribe. Primera de Juan, bueno, cuando yo digo Juan, Pablo, etcétera, me refiero al Espíritu Santo por medio de ellos, ¿no? Porque la escritura es inspirada por... Listo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas cosas, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, ¿quién? Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Hasta ahí vamos en nosotros, los creyentes. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Y sigue, y no solamente por los nuestros, sino también por los de... caray. Entonces, Juan está diciendo que Cristo Jesús es la propiciación. Él es el pago satisfactorio a la deuda que nosotros teníamos. Y dice, no solamente la deuda de nosotros, sino la de ¿quién? La de todo el mundo. Los pecados de todas las personas fueron pagados cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Todos los pecados de todas las personas fueron pagados cuando Jesús murió en la cruz. Y me veo en la obligación de hacer un paréntesis. Eso no significa que todas las personas sean salvas. Eso no es lo que se enseña. La deuda ha sido pagada, pero no todas las personas son salvas. Apocalipsis es muy claro cuando dice que algunos son echados al lago de fuego y azufre. ¿Quiénes? Los que no se hallaron inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, exacto. ¿Y quiénes tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Todo el que ha creído en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia enseña, por un lado, que Jesús pagó el precio de toda la humanidad, pero que aquellos que se rehúsan, que rechazan, que niegan a Cristo, van a morir eternamente en el infierno. No porque Jesús no haya pagado por ellos, porque ellos lo han rechazado. Eso es lo que la Escritura enseña. Ahora, ya vimos que el carácter cristiano de vivir está basado en con G, la gracia de Dios manifestada a todos los hombres. Que la gracia tiene implicaciones en nuestro pasado porque hemos sido salvados por medio de la fe. Que tiene implicaciones en nuestro presente porque ahora vivimos ¿en dónde? En la gracia. Pero la gracia también tiene implicaciones para el futuro. Pablo dice que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿haciendo qué? Aguardando. ¿Aguardando qué? La esperanza. La esperanza por definición es algo que está en el futuro. Sí, yo puedo tener pensamientos del pasado, pero esperanza solamente en el futuro. ¿Sí? Sí me siguen la idea. No tiene sentido que yo tenga esperanza en el pasado. Yo tengo esperanza ¿dónde? En el futuro. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación y se manifestará una vez más encarnada en Cristo Jesús, bajando de los cielos, viniendo por su iglesia. Y esa es la esperanza bienaventurada y gloriosa que esperan los hijos de Dios. Que nuestro Señor volverá un día por nosotros. Que este Cristo Jesús que murió, vive eternamente y para siempre. Que este sumo sacerdote intercede por nosotros delante del Padre perpetuamente. Que Él tiene un sacerdocio inmutable, que no puede ser variado ni alterado ni reemplazado, porque Él mismo es eterno.
Aguardamos, pues, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia nos enseña a esperar el bienaventurado encuentro que tendremos con nuestro Salvador en las nubes. Hermanos, vivimos por gracia. Vivimos por fe, sí, bajo la gracia. Nuestras vidas entonces tienen que reflejar esta maravillosa gracia de la que cantábamos, que ha sido manifestada a todos los hombres. No es solo creer. Creer sin hacer, sin vivir, dice Santiago, es tener una fe muerta. El verdadero creyente vive una vida que se adecúa a la sana enseñanza de Dios. Estudiemos la Biblia, estudiemos las Escrituras, conozcamos más a nuestro Dios, pero el conocimiento de este Dios santo nos va a hacer vivir vidas santas. Aguardar la bienaventurada esperanza de que vendrá un día el Salvador en las nubes, dice 1 Juan capítulo 3 versículo 3, hará que nosotros nos purifiquemos a nosotros mismos de la misma manera que Él es puro. Eso es lo que la gracia nos enseña. No solo que fuimos salvados, que vivimos por gracia, que aguardamos que el Señor venga y que porque aguardamos a nuestro Señor vivimos vidas santas. Porque nosotros no solo creemos cosas diferentes a las que cree el mundo, nosotros vivimos vidas diferentes de las que el mundo vive. No porque la salvación sea por obras, sino al contrario, porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Vamos a terminar, 5 minutos les pido. Aguardamos la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El propósito de la manifestación de la gracia de Dios en Cristo Jesús encarnado, muriendo en una cruz, era purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vivamos, hermanos, como ese pueblo celoso de buenas obras. No porque las buenas obras nos agreguen a nosotros algo a nuestra salvación. Vivimos en buenas obras porque la gracia de Dios nos enseña que debemos vivir en buenas obras. Vivimos en buenas obras porque, hermanos, ¿cómo podremos resistirnos a este Cristo glorioso que siendo Dios se encarnó y murió en una cruz por nuestros pecados? A quien nos debemos como sus esclavos, porque eso es lo que dice Pablo en la carta de los Romanos, que somos esclavos de Dios, que somos esclavos a la obediencia para la justicia. ¿Cómo le vamos a decir a este Cristo que no a algo de lo que Él nos dice que hagamos? ¿Cómo le vamos a denegar a Cristo una parte de nuestras vidas cuando Él reclama todo? Niéguese cada uno, tome su cruz y sígame. Vivimos vidas santas no para ser salvos, vivimos vidas santas porque los salvos viven vidas santas. Mi hermano Chavarriaga dijo algo hoy que me encantó. Somos perfectos, aunque no somos perfectos. Somos perfectos porque Él nos perfeccionó. Somos santos, aunque no somos santos. Somos santos porque Él nos santificó. Somos justos, aunque no somos justos. Pero somos justos porque Él nos justificó. Y somos salvos, no porque hubiéramos hecho algo nosotros, sino porque Él nos salvó. Por gracia, un regalo inmerecido por medio de la fe. El llamado hoy, tú que no conoces a Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Él te llama con dulce voz diciendo
que murió en una cruz por tus pecados. Oremos. Nuestro amado Señor, venimos delante de tu presencia agradecidos, Padre, por esta gracia tan grande, manifestada, Señor, para salvación a todos los hombres. Que el Cordero perfecto de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, se hizo carne y sangre y participó de lo mismo que sus hermanos para interceder delante tuya, Señor, por nosotros. Pues era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Te damos gracias por Él, por su obra salvadora magnífica. Oramos, Señor, que podamos vivir vidas santas, agradables a tu nombre, porque así tú lo requieres, porque así nos enseña, Señor, la gracia que nos has dado. Oramos, nuestro buen Dios, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.